Hay preguntas que, bueno, nos hacemos casi todos en algún momento, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Hoy vamos a analizar un texto espiritual que no solo se atreve a plantear estas cuestiones, sino que ofrece una respuesta bastante contundente. Se llama El llamado a la unificación, y la verdad es que su visión sobre nuestro propósito podría cambiar la forma en que vemos nuestras propias luchas. Y aquí está la madre del cordero, la pregunta clave. ¿El dolor es simple mala suerte? ¿Un fallo en el sistema? Pues según este texto no. De hecho, propone que el sufrimiento no es para nada el final del camino, sino más bien el principio. Es una pieza clave de un plan mucho, mucho más grande. Para entender bien este mensaje, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero, vamos a descubrir cuál es el propósito que se esconde detrás de las pruebas. Después, veremos cómo escuchar una voz que nos guía en medio del caos. Exploraremos por qué el perdón es la llave de todo, cómo nuestra propia sanación se convierte en una misión para todos y, al final, qué promesa nos espera si completamos este viaje. Venga, empecemos por el principio, por lo que más cuesta, el dolor. La primera idea que nos lanza el texto es radical. Nos pide que dejemos de ver el sufrimiento como un castigo o como un accidente. En lugar de eso, lo presenta como una especie de taller espiritual, un proceso diseñado con un propósito muy, muy concreto. Aquí se nos presenta la primera gran elección. Podemos ver las dificultades como simple mala suerte, lo que, según el texto, solo nos lleva a la debilidad y a la desesperación, o podemos verlas como expiación. Y ojo, que expiación aquí no significa castigo, sino una oportunidad para aprender, para reparar y para crecer. Y es esa perspectiva, nos dice, la que nos da la verdadera fuerza espiritual. Y aquí el texto nos da una imagen potentísima. El sufrimiento no es un castigo, es la herramienta de un artesano. Es como si una fuerza creadora estuviera usando la presión de la vida para pulir, para perfeccionar nuestro espíritu, dándole forma para algo más grande. Y para que esto no se quede en una idea abstracta, el texto lo hace muy personal. Identifica estos cálices amargos que todos, de una forma u otra, tenemos que beber alguna vez. La miseria, la enfermedad, la calumnia, la deshonra, y no los presenta como tragedias, sino como parte inevitable y necesaria de este proceso de perfeccionamiento. Pero claro, ¿cómo se navega por estas tormentas? Si la vida nos pone delante estos desafíos, ¿estamos solos? El texto asegura que no. Propone que siempre, siempre hay una guía disponible, una voz del Maestro que nos puede dirigir incluso en la oscuridad más profunda. A ver, ¿qué es exactamente esta voz divina? El texto es muy claro. No es algo que se oye con los oídos. Es una inspiración, una claridad que llega a la mente como un rayo de luz en momentos de calma, de meditación. Es una fuente interna de fortaleza que, se nos dice, está al alcance de cualquiera. El mensaje de esta voz se resume en una idea muy simple pero a la vez muy potente. Confianza. Es una promesa de que, da igual la prueba, hay un consuelo esperando a quien elija escuchar esa guía interior y simplemente confíe en ella. Bueno, una vez que hemos aprendido a encontrar esa guía en mitad de las pruebas, el texto nos presenta el siguiente paso, y dice que es el más crucial de todos. Nos habla de una práctica que es el cimiento de toda la vida espiritual, la llave que abre la puerta a cualquier tipo de redención. El principio fundamental, la base sobre la que se construye todo lo demás, es este mandamiento, tan sencillo y tan potente: amaos los unos a los otros. Se presenta como una ley, como una ley innegociable. Y a partir de ese amor, el texto define la redención como un proceso de 3 pasos. Empieza con el perdón, que nace del amor. Sin perdón, no puede haber un arrepentimiento de verdad. Y sin arrepentimiento, las buenas obras no tienen el poder de redimir. Es como una cadena espiritual, todo está conectado. Todo lo que hemos visto hasta ahora se centra en el viaje interior, en uno mismo, pero el texto argumenta que ese es solo el primer paso. Y ahora da un giro dramático y nos llama a una misión que va mucho más allá de nosotros. La sanación personal tiene que transformarse en una acción colectiva. La insistencia en este punto es increíble. El texto no lo presenta como una sugerencia, sino como una necesidad imperiosa. Así que la pregunta es obvia. ¿Por qué tanta prisa? ¿A qué viene esta urgencia? Pues la razón de la urgencia es una advertencia muy, muy seria. El texto habla de un tiempo de conflicto que está al caer, una guerra que se acerca como un torbellino. De repente, la idea de unirse deja de ser un ideal espiritual bonito y se convierte en un refugio, en una preparación indispensable para lo que viene. Y esta misión no es pasiva, para nada. El texto detalla las acciones concretas que se esperan de sus seguidores. No se trata solo de agruparse y ya está, sino de convertirse en una fuerza activa de cambio. Orar por todos, ayudar a los que están perdidos, sanar con amor y, al final, construir un pueblo de paz que pueda resistir esa tormenta. Y así llegamos al final del camino,
donde las consecuencias de nuestras elecciones se vuelven cristalinas. El texto nos anda con rodeos. Presenta dos destinos posibles, dos futuros radicalmente diferentes que dependen de si hemos escuchado este llamado o lo hemos ignorado. La elección es así de contundente. Por un lado, la advertencia para quienes ignoran el llamado y son sorprendidos dormidos, un futuro de sufrimiento, el famoso crujir de dientes. Por otro lado, la promesa para quienes completan la misión, una paz eterna. El mensaje está claro, la responsabilidad espiritual de cada uno determina su destino. A pesar de las advertencias, el mensaje final es de esperanza. Esta cita nos asegura que, por muy grande que parezca la maldad en el mundo, en realidad es insignificante comparada con el poder del amor y de la justicia divina. La victoria del bien, se presenta como algo seguro. Y el texto nos deja con esta pregunta, que es tan poética como profunda. No nos da la respuesta, sino que nos pinta una visión. Una humanidad unida, como una flor inmensa, cuya fragancia sea el amor. La pregunta final, en realidad, no es para el texto, es para nosotros. ¿Qué estamos haciendo para que ese futuro llegue?